Luigi Stornaiolo, sí. En esta ocasión te comento sobre la obra de este gran pintor y dibujante ecuatoriano. Luigi Stornaiolo nace el 9 de junio de 1956 en la ciudad de Quito. Hijo del reconocido psicólogo Bruno Stornaiolo, se educó en el colegio Spelman e hizo estudios de arquitectura en la Universidad Central del Ecuador. Aunque dibujaba desde niño, cuando empieza a pintar lo hace sin haber tenido una formación académica. No voy a entrar en detalles de su vida, ya que estos se pueden encontrar fácilmente en internet. Recomiendo una interesante entrevista que le hizo Andrés Villalba y que fue publicada por el año 2013. Dejo el vínculo de la misma acá en la descripción. Conocí a Luigi hace muchos años cuando yo estudiaba artes en la Universidad Central. Esto es por el año 88. En aquella época conocí también al pintor Marcelo Aguirre, amigo de Luigi y que era mi profesor de dibujo en la Facultad de Artes. Aunque Stornaiolo pertenecía a un grupo de artistas que en aquel momento ya eran visibles, recordemos que la primera Bienal de Pintura de Cuenca tuvo lugar en el año 87 con la participación de Stornaiolo. Nosotros los jóvenes estudiantes sí tuvimos un contacto cercano con ellos a pesar de la diferencia generacional. Todos éramos pintores, por lo menos en un inicio. Recuerdo aquellas noches de farra y recuerdo también la admiración que ya en ese entonces teníamos por la obra de Stornaiolo. Han pasado décadas desde entonces y cada uno tomó un camino diferente. Sin embargo, a pesar de la distancia temporal, todos hemos podido ver el transcurrir de Stornaiolo y su obra. Él ha sido siempre una figura central en el arte ecuatoriano y de manera particular en el arte quiteño. Su carisma, su don de gentes, su humildad, lo han hecho un personaje único e irreemplazable. A esto se suma su calidad técnica como dibujante y como pintor. Otro aspecto que lo caracteriza es su honestidad intelectual, algo que se ha visto reflejado en todas las entrevistas que le han hecho a lo largo de los años. Su obra está plenamente vinculada a su vida personal. Retrata a su esposa e hijas, por ejemplo, pero también el mundo que le rodea. Algo que también influye en su obra es el diagnóstico de una esclerosis que a la larga le hizo perder la capacidad de usar su brazo derecho. Esto le obligó a utilizar su brazo izquierdo y claro, esto se vio reflejado en su obra, adquiriendo las mismas características diferentes, pero sin perder nunca la calidad técnica en el dibujo. La mayor parte de artículos o comentarios que se han hecho sobre la obra de este pintor dicen más o menos lo mismo, es decir, todos hablan de sus influencias, de los pintores que él admiraba, etc. Pero lo importante no son las influencias, lo que trasciende es la obra del pintor. Es entonces por ello que es en su obra en la que debemos indagar al modo de arqueólogos para encontrar los antecedentes o por lo menos ciertas referencias que puedan aclararnos su origen. El artista no está alejado de la realidad social, de la realidad histórica que vive en un momento dado. Esto es así, aunque el artista no se comprometa políticamente con alguna causa, su obra siempre va a reflejar un aspecto de la realidad, no importa si hace paisajes o retratos. En esto se podrá encontrar rastros del entorno social, económico o cultural. Esto lo he mencionado ya en otros videos también. En la obra de Stornaiolo vemos entonces justamente eso, el entorno que le rodea. Sus obras son por lo general una muestra de lo que ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Quito, en algún sector de la Floresta o la Mariscal. Él no se aleja de esta realidad y de una u otra manera siempre la comenta pintándola. Su obra tiene elementos del relato histórico, pero no son palabras sino color y forma. Me resultan muy interesantes dos pinturas que hace en el año 97 tituladas Ceceribo, Baño de hombres, baño de mujeres. Quienes somos de la ciudad de Quito sabemos que Ceceribo se refiere a una zarzoteca que fue durante muchos años del centro de encuentro no solamente de quienes eran amantes de la salsa y la música latina en general, sino de los artistas del mundo bohemio que se reunían en este lugar para beber, conversar y de vez en cuando también bailar. Los baños de Ceceribo, recuerdo, eran un clásico. Siempre estaban llenos de gente y como mínimo con alguien antes que uno haciendo quién sabe qué atrás de la puerta. Estas dos pinturas reflejan muy bien lo que vivíamos en aquella época. Nos recuerda aquellos momentos, la algarabía, la bulla de la farra, pero al mismo tiempo todo lo que la rodeaba. El desorden, la chuma, el color, la fantasía y el sufrimiento. Pero entonces, para no alargarnos mucho en este comentario, pues un solo video no alcanzaría para comentar la obra de Stornaiolo, voy a referirme a aspectos específicos de su obra y para ello voy a dividir mi intervención en tres momentos en los que analizaré. En primer lugar, el dibujo y el color. En segundo lugar, el uso del negro y el barroco. Y finalmente, los rostros y las alegorías. El dibujo y el color. En su obra algo que está muy claro desde el inicio es la calidad técnica en el dibujo.
Stornaiolo domina el lápiz tanto para la ejecución del retrato como de la figura humana o la reproducción de objetos. Su control le permite darse el lujo de deformar los cuerpos dándoles un aspecto caricaturesco. La caricatura ha sido muchas veces puesta a un lado, como siendo una forma inferior en las artes. Y aunque esto no sea así, ya dedicaré uno de mis videos a esta temática. El hecho es que en Stornaiolo la caricatura adquiere totalmente otro sentido. Se trata en muchos casos de formas de aspecto caricaturesco, pero al mismo tiempo de un gran realismo y expresividad. Su dibujo sobrepasa la mera caricatura, sobrepasa el comentario, el chiste. Recordemos que la caricatura se caracteriza justamente por su comicidad y por su carácter denunciatorio. La caricatura es similar al chiste tal como lo definió Freud, es decir, como un mecanismo espontáneo que tiene un efecto inmediato y que por lo general no tiene el mismo efecto al repetirse. Un chiste nos hace reír la primera o segunda vez, pero a la tercera ya decimos, ese ya me lo contaron. Esto caracteriza el chiste y esto mismo caracteriza a la caricatura, su doble sentido, su comicidad y en esencia su carácter espontáneo e irrepetible. En el dibujo de Stornaiolo no encontramos estas características, ya que él le da al dibujo un carácter que sobrepasa lo meramente cómico y que no es únicamente doble sentido. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la segunda versión de la pintura titulada Regreso del Hijo Pródigo. Cada vez que la miremos, encontraremos otros elementos de sorpresa que no los iniciales. En primera instancia llaman la atención los rostros. Son exagerados, tienen un tono caricaturesco, pero luego resulta que lo esencial es todo el conjunto compositivo, empezando por el paisaje del fondo, pasando por aquel perro que parece haber sido capturado como en una foto, y por otro lado la risa sardónica de aquel personaje que asoma por detrás de una pared. Aunque muchas de sus obras no tienen título y hay otras que lo tienen y esto le da también otro sentido a su dibujo, el título es una manera de trazar líneas en una obra. El título no es para el pintor una frase o algo que describe el contenido de una pintura, es más bien un complemento de la misma y no es exactamente palabra sino trazo. ¿Cómo vas a decir con palabras los cuadros?, nos dice Stornaiolo. Pero recordemos que la palabra existe también porque es trazo y en este sentido es también dibujo. Respecto de la pintura, la obra de Stornaiolo nos presenta diversos retos a superar. Por un lado nos cuestiona ciertas lógicas sobre cómo percibimos la realidad. Para el pintor las cosas son como son, pero son de otra manera, de su propia manera. Y siendo lo que son, tienen lógica y sentido. Funcionan por sí mismas sin importar las contradicciones, las variaciones de tonos, contrastes o gamas que utilice. Hace un importante uso del negro, de los contrastes y de los colores fuertes. Se ven muchos amarillos, rojos, naranjas y un efecto de contraluz que pone drama a casi todas sus obras. Un cuadro es una cosa que exige tanta picardía, malicia y vicio como cometer un crimen, nos dice Luigi en algún momento. El uso del negro y el barroco. La obra de Stornaiolo no surge así sin más, es decir, sin tener ningún antecedente en el arte ecuatoriano. Hace ya muchos años, cuando le fue entregado el premio Eugenio Espejo, escribí en Facebook un comentario en el que analizaba el carácter barroco de la obra de este pintor. Lamentablemente eliminé ese comentario. La pintura de Stornaiolo se caracteriza, como hemos visto, por su dibujo, por la alteración de la forma de la figura humana, del espacio en sí mismo y por el uso del color y el contraste. Él menciona en alguna de sus entrevistas haber estado interesado en la obra de Rembrandt y de hecho encontramos 2 reproducciones que hizo de este autor. Rembrandt realizó un estudio muy profundo de la luz y el contraste. Stornaiolo menciona también a Goya, que no era un pintor barroco, pero en el cual el uso del contraste y la luz es también algo muy característico, en particular en el periodo conocido como el de las pinturas negras. Me interesa Goya en particular porque en la obra de Stornaiolo podemos encontrar muchos elementos que los podríamos denominar goyescos. Entre estos, por ejemplo, el valor que le da al negro, al contraste, la deformación de la figura humana y la exageración de ciertos rasgos, las brujerías y entre otros un punto esencial, fundamental, el oscurantismo pictórico. Uso la expresión oscurantismo de manera metafórica para referirme al misterio, a la ausencia de luz en contraposición al color que resalta frente a tal ausencia. Se trata de un oscurantismo que tiene muchos antecedentes en el arte ecuatoriano y que se remontan a las pinturas barrocas que podemos ver en iglesias como la Compañía. De hecho, hay allí una pintura que llama la atención por su clara relación con las obras de Stornaiolo.
Se trata de El Juicio Final, una obra realizada por el cura jesuita Hernando de la Cruz en 1620 y que en su época causó gran revuelo debido a la temática. En El Infierno, Hernando de la Cruz hace un uso del contraste, es decir, de la contraposición entre luces y sombras. La pintura tiene un carácter satírico y alegórico. Hay personajes deformados, aparece el diablo entre estos. Prevalecen además los tonos rojizos y amarillos. Esto me recuerda, por ejemplo, la obra de Stornayolo titulada Espectáculos energumenescos de gente ebria en noche plenilunada. Podemos ver que en ambas pinturas hay un desplazamiento de derecha a izquierda, o viceversa según como lo queramos ver. Notamos además que hay en el fondo arriba, al lado izquierdo, un camino hacia un más allá. En la obra de la Cruz se trata del camino del infierno. En la de Stornayolo se trata de una calle que se viene oscura y que tiene como telón de fondo más oscuridad. Otro elemento que comparten ambas pinturas es una figura humana recostada en la parte frontal, abajo casi en el medio. Vemos también que en ambas obras hay fuego. Y finalmente notamos que si bien el título no las relaciona, la palabra energúmeno de la obra de Stornayolo significa persona poseída por el demonio. En ambas pinturas vemos seres humanos en diversas circunstancias nada agradables. De hecho, hasta cierto punto la pintura de Stornayolo resulta ser más infernal que la del pintor jesuita, en tanto y en cuanto vemos allí el sufrimiento de la carne, de aquellos que se entregan a la noche en un ambiente propicio para lo peor. Esta obra contiene muchos elementos que podemos ver en otras y que definen lo pictórico en Stornayolo. No sé si estarán de acuerdo conmigo, es decir, en esta relación que hago entre el barroco y la obra del pintor. Pero en todo caso revisemos un poco la historia y recordemos la obra de Guayasamín, por ejemplo, en particular la Edad de la Ira, edad negra por antonomasia, también roja y amarilla, que retoma de algún modo la vitalidad del barroco ecuatoriano inicial. Los rostros y las alegorías. No importa el recorrido que hagamos, en la obra de Stornayolo siempre encontraremos rostros, figuras deformes, el cuerpo humano, la sexualidad, la ironía. La manera como él trata la figura humana es muy particular. No tiene imitadores, y esto ocurre porque no es un arte fácil de imitar. Es altamente complejo desde cualquier punto de vista. Y esta complejidad se ve manifiesta aún más en la composición que a mi parecer la maneja de manera admirable. No es nada fácil disponer en una obra de casi 3 metros de largo por 1,90 de alto toda una serie de personajes con total coherencia tanto compositiva como discursiva. Tal es el caso, por ejemplo, de la pintura titulada Tratado Ingreído de la Custodia. En esta obra, lo primero que podemos destacar es el título. Recordemos que el título no es lo que describe a la obra, sino que es una extensión de esta. El traslado de la custodia es un ritual que se lleva a cabo durante las procesiones católicas, como el Corpus Christi, por ejemplo. Durante esta procesión, la gente camina por las calles, se colocan pétalas de rosas en el piso, etc. En la pintura de Stornayolo, lo que vemos es justamente eso, un grupo de gente que parece estar desplazándose de un lugar a otro, como saliendo de un espacio oscuro hacia uno iluminado. Están aglomerados, hay gente sin ropa, se ven escenas extrañas, figuras animalescas y personajes que se salen de entre las manchas o el trazo gestual que tiende a lo abstracto y que el autor combina con la figuración. Un personaje está tirado en el piso boca abajo, quizá aludiendo al momento en que los ordenados a curas, antes de la imposición de las manos del obispo, rezan tumbados en el piso la letanía de los santos. Al lado izquierdo vemos una mujer a la que aparentemente le surgen alas. ¿Es un ángel? ¿Es un demonio que está presente mirando lo que ocurre durante el traslado de la custodia? La alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Este es un elemento fundamental en la obra de Stornayolo. La alegoría es la que nos llama a mirar sus pinturas con curiosidad, con interés y suspicacia. Es también allí donde encontramos la mayor complejidad de su lenguaje. Si estas alegorías las transformáramos en palabras, pasarían a llenar libros enteros. Cada una de sus pinturas nos cuenta una historia diferente y nos transporta a un mundo. Nos dice Luigi: te prometo que de los géneros artísticos la pintura es la más generosa. Es todo. Es la historia. Como decía, un elemento muy importante en su obra son los rostros. Desde los retratos de su esposa e hijas hasta las brujas y borrachos que vemos luego en muchas de sus pinturas, vemos que hay un dominio técnico acompañado de gran fluidez expresiva. Los rostros son elementos fundamentales en sus pinturas. Un rostro está compuesto de ojos, nariz, boca, orejas y bueno,
de todo aquello que nosotros podemos reconocer cuando miramos de frente a los ojos a otra persona o cuando nos miramos a nosotros mismos en un espejo. El rostro es lo que es en cuanto es lo que miramos. Una cara sin ojos es un rostro incompleto y puede incluso ser terrorífico. Nos dice también Luigi, la zona visual representa la vergüenza y de ahí el embrujo que ocurre a diario. Miremos por ejemplo esta obra sin título del año 94. En ella sobresalen en primer plano los rostros de varias mujeres. En segundo plano podemos ver a varios hombres. Todos están desnudos. Sin embargo, no es esto lo que llama la atención. Son los rostros, la expresión de cada uno de ellos. A la izquierda tenemos una cara con la boca abierta, de manera tremendista. Parece ser un ente masculino. Debajo de él vemos otro rostro, pero de mayores proporciones, que mira hacia abajo como para fuera del cuadro, diciéndonos que hay algo allí que nosotros los espectadores no podemos ver ni saber lo que es. Es el misterio, aquello que el pintor nos esconde con gran sabiduría y a que nos obliga a interpretar, a intentar por lo menos a la distancia descifrar un contenido. En el medio vemos a una mujer sentada con un brazo apoyado posiblemente sobre una mesa y el otro hacia arriba. Es la gestualidad de la figura humana. Su rostro nos muestra una risa sardónica que acompaña a lo que hace su cuerpo. A su derecha nuevamente dos rostros, dos mujeres. A propósito, la mujer es un personaje también central en la obra de Stornayol. Estas dos mujeres parecen estarse contando un chisme o un secreto. No hay duda de que son confidentes. Finalmente, la escena nos recuerda a una orgía, pero no a una orgía de aquellas que ha desgastado hasta el cansancio el porno. No, se trata más bien del orgión griego, en la que el arte es el eje central y en la que la mano de Luigi es la creadora del acto.